Buenas noches, otra vez con el curso de uroanálisis. Ahorita vamos a ver lo que es ya el segundo módulo, específicamente entrando a la fase ya analítica. En el módulo hemos visto la fisiología renal, la morfofisiología renal. Hemos visto la preparación del paciente, las consideraciones en cuanto a bioseguridad, almacenamiento, transporte, y ahora vamos a ver propiamente el análisis. ¿Cómo se hace un examen completo de orina? Primero, el examen completo de orina es una prueba. Listo. Primero, contextualizarnos. Ya vimos en esta diapositiva, en la presentación anterior, que el laboratorio clínico es un organismo, una sede, un lugar donde nos va a dar información en base a mediciones, observaciones de variables clínicas con importancia clínica, con el motivo de prevención, diagnóstico, pronóstico o para evaluar algún tratamiento que se está suministrando. Podemos encontrar varias áreas de injerencia, por ejemplo, bioquímica, uroanálisis, toxicología, hematología, etcétera, etcétera, etcétera. Un paciente normalmente va con su muestra de orina a un laboratorio para poder obtener información relevante. En este caso, le dan la información en base a un reporte de laboratorio validado. Y nosotros hemos visto en el primer módulo todo lo que tiene que ver con la preparación del paciente previo al análisis. Ahora nosotros vamos a entrar específicamente a la parte del proceso analítico, en la parte del laboratorio. Recordemos que hay tres procesos: preanalítico, proceso analítico y proceso postanalítico, en el cual va a ser motivo de conversación en el tercer módulo, ya sea cómo se reporta. Vamos a ver también un poco de control de calidad y algunos casos clínicos. Como les comenté, fase preanalítica, analítica, postanalítica. En la fase preanalítica vemos todo previo al análisis, preparación del paciente, recogida de la muestra. En la fase analítica vemos ya reactivos de método de la prueba, cómo es que se hace, procedimientos, suministros, calibraciones, tus equipos que vas a usar, tu control de calidad interno, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a abordar esta parte del proceso de uroanálisis, la fase analítica. Ya vimos eso en el módulo 1, módulo 2 ya vamos a ver fase analítica y posteriormente vamos a ver en el módulo 3 la fase post-analítica, será la próxima semana. Un poco de historia: el examen completo de orina es una prueba sumamente antigua. Es una prueba de laboratorio más antigua que existe. Por ejemplo, desde los tiempos de Hipócrates, Aristóteles o desde los egipcios ya se tenía documentación, ya se documentaba esta prueba. Por ejemplo, Hipócrates en el siglo V antes de Cristo detectaba glucosuria porque había ciertos insectos que tenían cierta afinidad por la glucosa que había en la orina. Aristóteles decía que observaba espuma en la orina, podía haber una enfermedad grave. Los egipcios también en sus jeroglíficos podemos observar que habían ciertos médicos de ese tiempo examinando el color, el olor, volumen y turbidez de estas muestras. También la cultura hindú no es ajeno a este tipo de análisis, y Galeno, con su teoría de los humores, decía que al haber un desequilibrio de los humores, podría haber ciertas patologías, y esto se manifestaba en la orina. Con el avance de la ciencia, con la revolución industrial, la segunda revolución industrial, ah, llegamos al siglo XVII, se inventa el microscopio, donde ya se va a poder facultar hacer la realización del examen de sedimento urinario, por ejemplo, que fue estandarizado por Addis a principios del siglo XIX. Y Mauneme, quien es considerado padre de las tiras reactivas, que fueron creadas más o menos en el año 1850, pero tuvieron que pasar como
años para que esta invención se pueda masificar a una escala industrial. Con la empresa Boehringer fabrica ya las primeras piedras reactivas a nivel industrial en el año 1950. Y ya actualmente, en los años 70, en el siglo XX, vamos a poder ver ya los primeros equipos semiautomatizados de lecturas de tiras reactivas y orina. Vamos a ver que los procesos ya se están afinando, se están estandarizando con mayor medida. Se están viendo los métodos de química seca para ver los componentes químicos de la orina. Se está sofisticando. Y actualmente ya vemos equipos ya totalmente automatizados que pueden funcionar con citometría de flujo. Por ejemplo, Sysmex sale con su equipo automatizado en 1995 porque fue el primer equipo automatizado de examen de orina. Y ya en el 2003 lanzó sus analizadores que usan citometría de flujo. Un eco, pues es el análisis físico, químico y microscópico del fluido amarillento secretado por los riñones, eliminado por el sistema excretor urinario. Y a través de diversos estudios permite detectar y medir presencia de diversos analitos y estructuras orgánicas o elementos. Quiere decir esto, que vamos a evaluar la parte física, vamos a poder detectar ciertos analitos por un examen químico y también observar ciertas estructuras, ciertos elementos formes en un examen de sedimento microscópico. Se puede procesar estas muestras de manera automatizada, semiautomatizada o totalmente automatizada, llegando hasta la citometría de flujo. Este es un resumen, más o menos, de cómo es el proceso de un examen completo de orina. Tenemos tu análisis físico-químico y examen de sedimento urinario. Vamos a ver uno por uno cómo es que nosotros podemos medir estos valores. Acá hay otro esquema, también no está buena resolución. Vemos que el examen físico, vemos color, aspecto, olor, también el volumen, si hay espuma. El pH y la densidad también es parte del examen físico, pero también se puede obtener esta información en el examen químico. Vamos a ver también detectar analitos como glucosa, proteínas, bilirrubina, acetona, urobilinógeno, sangre, nitritos. En el examen microscópico se va a poder observar ciertos elementos formosocitos, células epiteliales, cilindros, bacterias, hongos, algunos parásitos. Previo a hacer este examen, tenemos que asegurarnos de estar en un ambiente de buena iluminación, que nuestro ambiente esté facultado para poder realizar este examen. Por ejemplo, tener un paño, tener los reactivos necesarios que no estén vencidos, que estén con el mismo lote y que estén correctamente controlados. Porque recordemos que también hay controles internos para este tipo de pruebas, por ejemplo, en química seca, en estas tiras reactivas. También hay controles internos. Y tener todas las medidas de consideración en cuanto a la vida y uso del equipo personal de protección. El examen físico, vamos a valorar el color, el aspecto, la cantidad, el olor y el sabor, pero estos son parámetros que ya están totalmente descontinuados, que no se usan por bioseguridad. En cuanto al color, se tiene que tener en cuenta de que es amarillo, no significa que sea amarillo intenso, amarillo tenue, es amarillo y punto. Hay orinas que pueden tener un color anaranjado, rojizo, negro, hasta azul, marrón, blanco, o cuando turbio es parte del aspecto. Y ciertas patologías o ciertas condiciones pueden estar asociadas a el color que nos puede dar la orina. Por ejemplo, una orina azul nos puede indicar intoxicaciones producidas por fenol. Una orina negra puede haber intoxicaciones por ácido fólico. Anaranjada tal vez tiene tratamiento con piridium o puede haber bilirrubinuria.
Igual acá, orinas verdes, por ejemplo, puede haber ingesta de colorantes o ingesta de azul de metileno o algunas pruebas de contraste se pueden usar y pues nos va a poder generar estas orinas de tipo o medicamento. También puede ser como medicamento. La deshidratación, tenemos orina medio naranja. Púrpura puede ser indicio de alguna infección por alguna bacteria que alcaliniza en la orina. Y así podemos ver que el color es un valor el cual tiene relevancia clínica. Y ahora, para valorar el color y el aspecto, se tienen que tener en ciertas consideraciones. Por ejemplo, para valorar el color se tiene que usar un fondo blanco. Si tiene algún tratamiento con medicamento o alguna dieta específica. Recordemos que hay ciertos alimentos que pueden liberar ciertos pigmentos que pueden dar alguna coloración a la orina y esto no significa que tenga un estado patológico. O alguna sustancia que le haya dado al paciente para realizarle alguna tomografía porque también hay cierta coloración en la orina. En cuanto a la valoración del aspecto, si es turbio, se tiene que usar un fondo oscuro. Ahora, se necesita confirmar en el microscopio el aspecto, o sea, si lo veo, no sé, turbio en mi tubo, ¿necesito confirmar el microscopio? No, no es necesario. Para poder realizar este examen físico, para valorar el color, el aspecto, se tiene que realizar una homogenización por inversión, por lo menos 5 inversiones. No homogenizar en 8, o sea, homogenizarlo por inversión. Ahora, ya hemos visto el examen físico, cómo es que se valora el aspecto, cómo se valora el color. Y el olor también nos da datos clínicos relevantes, sí, pero no es algo que se hace ahora actualmente en laboratorio clínico, por conceptos de bioseguridad. Recordemos que hay ciertas metabolopatías que pueden generar cierto olor a estas orinas. Por ejemplo, tenemos una orina con olor a lejía, puede haber contaminación, eso no es una causa patológica. Olor a col, mala absorción de metionina, apios sudorosos, academia física, rancio, tirosinemia, etcétera, etcétera, etcétera. Ratón, fenilcetonuria. Podemos ver que el olor también puede ser un indicador de alguna patología, pero esto está totalmente descontinuado por conceptos de bioseguridad. En el examen físico vemos que también se valora lo que es la densidad. Para medir densidad, la estándar es usar el refractómetro que vemos acá. Vemos el refractómetro. WhatsApp, me está interrumpiendo. Se puede usar el refractómetro, que es el gold estándar, pero normalmente y rutinariamente se usan las tiras reactivas, que también nos da la posibilidad de poder ver, de poder valorar la densidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de este valor? Nos indica la cantidad de solutos disueltos y la capacidad de los riñones para concentrar la orina. La elevación de la densidad urinaria se llama hiperstenuria y se haya aumentada en casos de diabetes mellitus, por ejemplo, insuficiencia adrenal, insuficiencia cardíaca, hepatopatías, vómitos, y la disminución se llama hipostenuria, densidad, baja densidad. Y se puede deber a pielonefritis, tubulopatías, colagenopatías, desnutrición proteica. En cuanto a la valoración del pH, ¿podemos valorarlo usando papel de tornasol? Sí, pero también podemos usar la tira reactiva que se usa en química seca, que tiene indicadores de pH. Por ejemplo,
En la orina el pH varía entre 4.6 a 8, en promedio está alrededor de 6. Y la orina puede estar o puede estar ácido, y eso no significa que haya un proceso patológico plenamente relevante. Puede haber, puede afectar patológicamente, sí, puede haber una orina ácida y eso nos puede dar un inicio de acidosis respiratoria. Recordemos que en una acidosis respiratoria significa que el proceso de hematosis está defectuoso, puede ser, no sé, por EPOC, por fibrosis, y no hay eliminación del CO2. Se acumula el CO2, se acumula los iones hidrogeniones en sangre, por lo tanto, por algún lugar tienen que salir esos hidrogeniones. Y una de las se puede regular la excreción de estos iones hidrogeniones es la vía renal, para poder compensar el pH corporal y tener un estado homeostático y que esto no genere alguna complicación clínica a la persona. Por eso podemos encontrar orinas ácidas en pacientes con acidosis respiratoria, pacientes con acidosis metabólica, uremia, diarreas severas y en la inanición, o también en infecciones causadas por E. coli. Bueno, acá está. Orina alcalina, también alcalosis respiratoria, metabólicas, infecciones tracto urinario por próteos o pseudomonas. Acá está lo que les comenté de la regulación del pH renal. Si hay una acidosis respiratoria, va a aumentar, o en general, si hay una acidosis, va a aumentar la concentración de hidrogeniones. Va a aumentar la concentración de hidrogeniones y esto va a disminuir el pH en sangre. Va a haber una manera de poder regular esto. Y hay un mecanismo renal. ¿Cómo es que trabaja esto? Por ejemplo, si hay mayor cantidad de hidrogeniones, protones, lo que tenemos que hacer es excretarlo. Excretar estos protones y reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato que tenemos, que se ha filtrado, reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato para poder compensar con este buffer el cambio de pH. Y esto se da a nivel de los túbulos, al momento de la formación de la orina. Todo depende del estado homeostático en el cual puede estar el paciente. O reabsorbo bicarbonato o excreto protones. Todo depende del estado general del paciente. Bueno, las tiras reactivas usan indicadores de pH, en este caso rojo de metilo y azul de bromotimol. El procedimiento del examen físico es cargar una alícuota de la muestra de orina en un ensayo, observar el color de la muestra sobre un fondo blanco, observar el aspecto de la muestra sobre un y describir, reconocer e interpretar los diferentes colores de la muestra de orina. En cuanto al examen químico, acá ya vamos a poder usar estas tiras reactivas, que son bien rutinarias en el área de uroanálisis. Estas tiras reactivas nos puede dar de 10 hasta 11 anilitros. Vamos a valorar pH, densidad, vamos a poder encontrar nitritos, esterasa leucocitaria, glucosa, cetonas, proteínas, urobilinógeno, bilirrubinas, hemoglobinas. Y cada una de estos nitritos tiene cierta relevancia clínica por sí solos. Entonces, el examen químico es la determinación cuantitativa y semi-cuantitativa de diversas sustancias excretas en la orina. Se da por reacciones químicas y enzimáticas, pero como se da en una almohadilla, esto es una reacción de química seca. Bueno, estas tiras reactivas son bandas angostas de plástico con pequeñas almohadillas adheridas. Cada almohadilla contiene reactivo para una reacción diferente. Actualmente pueden medir hasta 11 parámetros. Y también nos puede dar si es detectar ácido ascórbico o no, que bueno, el ácido ascórbico es un interferente en muchas de estas pruebas. Como cualquier tipo de prueba, se tiene que respetar el inserto, se tiene que respetar los tiempos dados por el fabricante. Estas tiras
tienen que estar almacenadas dentro de su propio frasco, no tenemos que exponerlas a la luz, porque se puede deteriorar el compuesto que está en estas almohadillas y no darnos una reacción adecuada. Evitar el calor, la humedad y la contaminación capaz por algún hongo, alguna bacteria que pueda haber. No se debe exponer a sustancias volátiles, no exponerse a temperaturas superiores al 30 grados Celsius, sacar las tiras, la cantidad de tiras que se va a usar, las necesarias, no cortar las tiras en dos para poder tener más tiras, porque eso pasa en algunos lados. Si las tiras ya han caducado y se presenta alguna coloración anormal, ya descartarlas, ¿no? Porque esto puede generar resultados no fiables, no confiables. Dentro de los analitos que podemos observar, uno es el pH. Como les comenté, tiene rojo de metilo y azul de bromotimol. Estos son indicadores de pH. Por ejemplo, está en amarillo en el rango de pH de 4 a 6, o sea, un rango ácido, y con el azul de bromotimol vira en amarillo al azul en el rango de 6 a 9. Hay dos indicadores de pH en estas almohadillas que nos va a indicar si la orina puede estar ácida o alcalina. ¿Cuál es la importancia acá? Podemos, por ejemplo, sabiendo el pH de la orina, podemos tener algunas, cuando hay dudas al momento de poder ver algunos cristales, por ejemplo, uratos amorfos o fosfatos, un indicador de poder diferenciarlos es el pH. En cuanto a la densidad, la densidad de esta prueba reactiva se basa en el cambio de constante de isos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ion con hidrógeno que en presencia de cationes, recordemos que a mayor cantidad de solutos, a mayor cantidad de cationes, va a haber mayor cantidad de densidad, mayor densidad va a tener, siempre y cuando no se varíe el disolvente. Entonces se le añade una sustancia que es sensible a estos cationes, que se va a separar el polielectrolito y va a generar estos protones, estos hidrogeniones. Y estos hidrogeniones van a reaccionar con el azul de bromotimol, que es el indicador de pH, y va a virar. Y dependiendo de la cantidad de concentración de cationes, indirectamente se va a poder ver la densidad de la muestra. Todo esto se da en un medio básico propio de la almohadilla. Por ejemplo, las concentraciones elevadas de proteína producen un aumento. ¿Qué significa error proteico del indicador? Que también es el principio de medición de las proteínas en las tiras reactivas. La albúmina, por ejemplo, en sus grupos amino son aceptores de protones, son aceptores de hidrogeniones. O sea, captan los protones del medio, bajando la presión de los mismos, y lo que se esperaría sería que al momento de captar los protones ya no haya protones en el medio, por lo tanto el pH sube. Pues no es así, o sea, el error proteico es que el pH sigue constante. En cuanto a nitritos, ¿cuál es la relevancia clínica de observar nitritos? Los nitritos es el producto de reducción de los nitratos. Por ejemplo, la Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, entre las enterobacterias, tienen una enzima que reducen el nitrato y producen nitrito. El nitrato está en la orina, estas bacterias lo reducen y generan nitritos. Es un indicador indirecto de poder ver infecciones, ya sea por enterobacteria. ¿Cuál es el fundamento por el cual se mide estos nitritos? Pues la reacción se llama reacción de Grace. Un ácido para arsanílico o sulfanilamida con el nitrito va a formar sal de diazonio. El sal de diazonio va a reaccionar con otro componente, colorante sódico rosa.
puede haber falsos negativos en este tipo de examen, sí. Por ejemplo, hay bacterias, pero no todas las bacterias uropatógenas reducen nitrato. Por ejemplo, la mayor cantidad de infecciones urinarias se da por el 80% de los casos, o por enterobacterias, en el caso de coli, pero también se puede dar gram positivas, por ejemplo, estafilococos, y estas bacterias no generan reducción de nitrito. Puede haber bacterias en orina, pero con nitritos negativos. Otras grandes de nitrito hasta formar nitrógeno. Al no haber nitrito, o sea, o sea, esta gran cantidad de bacterias ya redujo todo el nitrito que había en el medio, en la orina. Por lo tanto, esta tira no no lo va a captar. Ahora, esto puede darse en una muestra que está por mucho tiempo almacenada. También puede ser interferencias con antibióticos, o sea, falso negativo antibiótico por su propio mecanismo de acción, hace que no haya bacterias, no hay reducción de nitratos, por lo tanto no hay nitritos, por lo tanto no me da la tira. Una muestra tomada prematuramente. Para que se dé la reducción tiene que pasar un tiempo determinado en que las bacterias tienen que hacer, la enzima de las bacterias tienen que reducir este compuesto. Si es una muestra tomada prematuramente, también puede haber cierta interferencia. El ácido ascórbico compite con la enzima para la reducción, entonces hay una inyección por competencia. El ácido ascórbico es un interferente en este tipo de examen. Y esta es la valoración en cuanto a color, si es positivo, negativo, trazas, de los nitritos. La reducción de nitrato a nitrito. Que no es un indicador de posible infección urinaria. Ahora, la esterasa leucocitaria. La mayoría de polimorfos nucleares tienen esterasa, que es una enzima. ¿Cómo es que funciona este examen, la medición de este analito? La esterasa leucocitaria va a catalizar la hidrólisis de un éster, es una esterasa, va a hidrolizar un éster. Entonces, este éster de ácido indolcarboxílico, éster de ácido indolcarboxílico, se va a hidrolizar, va a formar indoxilo y ácido. Este indoxilo se combina con sal diazonio, que va a formar un colorante azoico violeta. Lo vamos a poder observar en nuestra tierra viva, en nuestro frasco, por esta escala, que va a ser una medida indirecta de poder determinar la cantidad de leucocitos que podría haber según la concentración. ¿Qué interferentes tiene? Pues pHs extremos, las proteinurias y las glucosurias, el ácido oxálico, el ácido ascórbico, negativos. Algunos antibióticos como las cefalosporinas, macrólidos y aminoglucósidos también son interferentes. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica? O sea, ¿cuál es la información que nosotros le estamos dando al clínico? ¿Para qué le sirve? Para poder orientarse a un diagnóstico clínico, tal vez de una infección del tracto urinario. Si nosotros vemos que nuestra tira reactiva tiene nitratos positivos, nitritos positivos y una esterasa leucocitaria positivo, vemos nuestro sedimento al microscopio, vemos leucocitos, abundantes polimorfos nucleares, y vemos tengo una infección del tracto urinario. Ya el médico tiene que evaluar un posible tratamiento, si es que se debe hacer tal vez un urocultivo para poder valorar si corresponde, cualquier tratamiento más adecuado es según qué bacterias se está presentando en esta infección. Ahora, si observamos en nuestra tira reactiva nitratos positivo y esterasa leucocitaria negativa, también hay una alta probabilidad de una infección del tracto urinario. Igual todo también depende de la clínica del paciente. Igual esterasa leucocitaria positiva, nitratos negativos. Recordemos
que no todas las bacterias fermentan, reducen nitritos. Por ejemplo, los gram positivos no generan esta reacción. Puede haber bacterias y no necesariamente tienes nitratos positivos. Tienes tu esterasa leucocitaria positivo. Ya, bueno, acá sí puedes realizar un cultivo, ¿no? Como las bacterias gram positivas son más pequeñas, tienes que valorar. Y como normalmente o sea, comúnmente la bacteria uropatógena es la E. coli, acá se puede valorar y realizar un urocultivo para ver qué bacteria estamos tratando. Si los dos nos salen negativos, ya la probabilidad es un poco baja, pero igual no se descarta porque tienes que correlacionarlo con la clínica del paciente. En cuanto a la glucosa, recordemos de la charla anterior que la glucosa se reabsorbe a nivel de los túbulos contorneados proximales. En teoría se reabsorbe todo, igual que los aminoácidos, en teoría. Pero hay ciertos estados patológicos, como la diabetes mellitus, por ejemplo, en el cual nosotros vamos a encontrar niveles de glucosa en sangre muy elevados. Por ejemplo, no sé, pues 300, 400, 200. Y recordemos que hay un umbral de reabsorción de glucosa. Este umbral es 180 miligramos por decilitro. Quiere decir que por lo menos tiene que haber una concentración en sangre de glucosa de 180 miligramos por decilitro para poder recién observar glucosa en orina. Eso es en la teoría, lo que tenemos que observar. ¿Se va a reabsorber? Sí. ¿Están todos los transportadores GLUT saturados? No. ¿Va a haber excreción de glucosa? Sí. Pero la tasa máxima, ya cuando está todo totalmente saturado, ya todo se excreta. ¿Cómo se da esta reacción? ¿Cómo nosotros detectamos en la tira reactiva? ¿Cómo lo medimos? ¿Con qué reacción lo medimos? Con la glucosa oxidasa. Una enzima cataliza la reacción, la glucosa más oxígeno, nos da glucolactona más peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno va a reaccionar con el cromógeno y el cromógeno oxidado ya. Y en esa coloración nosotros vamos a poder valorar cuánto hay de glucosa indirectamente. Y nos va a dar agua también en la reacción. Puede haber ciertas reacciones falsos positivos, sí, oxidantes fuertes, peróxidos desinfectantes industriales de laboratorio. Por ejemplo, recordemos que hay un peróxido de hidrógeno que va a dar la formación del cromógeno oxidado coloreado. Imaginemos que hay un peróxido exógeno en el cual no es parte de la reacción, nos va a dar un falso positivo. Como vemos, contaminación por agentes oxidantes o detergentes, hay un falso negativo, acetonuria, ácido ascórbico, otra vez ácido ascórbico, hiperestenuria, bajas temperaturas, presencia de bacterias. Y acá está la escala de color y los valores en la cual nosotros podemos observar. Tiene que confirmar si es que hay glucosa, sí. ¿Qué test podemos usar? Podemos usar el reactivo de Benedict. Es totalmente exclusivo para glucosa, el reactivo de Benedict. Recordemos que Benedict es para azúcares reductores. Y en algunos casos podemos ver fructosa y galactosa, con el fructosuria o la lactosuria, que podría también dar positivo en el reactivo de Benedict. Ahora, glucosa positivo en tira, pero en suero tengo valores normales. ¿Es posible ello? Sí, sí es posible que me dé en tira reactiva un valor positivo, pero yo al momento de, no sé, ver la bioquímica del paciente, le han hecho, le han dosado glucosa en ayunas al paciente, y tiene los valores normales de glucosa, entre 70 y 100, dependiendo de los rangos que esté manejando. ¿A qué se puede deber que nos dé un falso positivo en nuestra tira y nuestros valores normales en el suero? Pues el frasco inadecuado. Como les comenté en la primera ponencia, en el primer módulo, si el frasco tiene está contaminado,
con algún dulce o un resto de glucosa puede dar falso positivo, como también si está contaminado con algún detergente o algún peróxido de hidrógeno exógeno. Medicamentos como glucobaje, dapagliflozina también puede dar resultados positivos en tira. ¿Qué se podría hacer? Se recomienda medir en el equipo bioquímico hemoglobina glicada y también la concentración de glucosa propia de la orina, siempre y cuando nuestro equipo bioquímico esté estandarizado también para medir valores de glucosa en orina. Cartalicasis también. Y si no es algún falso positivo, probablemente es un paciente que está siendo suministrado con un suero glucosado o ha tenido ingesta excesiva de carbohidratos que sobrepasa la capacidad de restricción tubular o tiene alguna tubular. En cuanto a las cetonas, ¿qué son las cetonas? Recordemos en el metabolismo, para generar energía, el proceso normal es obtener nuestra energía a partir de los carbohidratos. También hay otros procesos que nos dan energía, pero generalmente es carbohidratos, glucólisis. Carbohidratos general se da el proceso de glucólisis, luego entra a mitocondria, en mitocondria se da ciclo de Krebs y luego la fosforilación oxidativa para generar el ATP. Pero ¿qué pasaría si es que la glucosa no es capaz de entrar a la célula para poder realizar toda esta cadena metabólica? Y esto pasa en diabetes. En el caso de diabetes, cuando hay resistencia a la insulina, los valores de insulina ya no son eficientes para poder hacer entrar a la glucosa a la célula. Por lo tanto, la célula tiene que continuar realizando sus procesos bioquímicos y tiene que obtener energía de algún lugar. ¿Y de dónde obtiene energía? Pues una de las fuentes de energía en esos casos son los ácidos grasos. Y al momento de poder metabolizar esos ácidos grasos es donde se generan los cuerpos cetónicos. Son 3 cuerpos cetónicos: el acetoacetato, la acetona y el hidroxibutirato. La acetona se elimina por la respiración y el acetoacetato nos va a servir para poder determinar si es que hay cuerpos cetónicos o no. ¿Cómo es que se da la reacción? Bueno, el ácido acetoacético es una reacción de nitroprusiato o nitroferrocianuro. El ácido acetoacético reacciona con el ácido, con el nitroprusiato, va a formar un complejo rosa-magenta más agua. Bueno, esta es la fórmula desglosada, ¿no? Para poder observar cuál es la reacción. Pero tan simple es la reacción del nitroprusiato con el ácido acetoacético. Va a generar un complejo rosa-magenta. ¿Cuáles son los interferentes en esta reacción? Puede dar falsos positivos, las fenilcetonurias, algunos colorantes de contraste, la levodopa, algunos medicamentos, no lo he puesto acá. Falsos negativos, conservación inadecuada de las muestras. Pueden disminuir la concentración de estos ácidos, de estos cuerpos cetónicos, por lo tanto no se va a detectar. Valorar si hay un estado de acidosis diabética, monitorear si es que mi insulina está siendo efectiva para poder transportar de la glucosa hacia la célula. Si hay un proceso de inanición, porque recordemos, si hay inanición, no hay ingesta de carbohidratos, no hay fosforilación oxidativa, no hay generación de energía, por lo tanto se usan los ácidos grasos para poder sintetizar o para poder generar ATP. Puede haber también algunos trastornos de mala absorción pancreática, ¿sí? Actividad física extenuante. Como les comenté también, extenuante, y tienen una dieta pobre en carbohidratos, pues pueden llegar a generar cierta reactividad en estos cuerpos cetónicos, o pueden ir a cuerpos cetónicos. Y esto no significa que tienen una acidosis diabética o algún estado patológico, pues solamente se debe a su actividad física extenuante y a su dieta pobre en carbohidratos.
puede haber ciertas metabolopatías. Y bueno, este es un esquema de cómo se da la reacción, cómo es que cuerpos cetónicos. La glucosa, por la glucólisis, genera ácido piruvato, entra al ciclo de Krebs en la mitocondria, y luego se va a la fosforilación oxidativa y se genera los ATP. Eso es lo normal. Pero cuando cuando la respuesta a la insulina no es la adecuada, esta glucosa no entra a la célula y por lo tanto la célula tiene que obtener energía de algún lugar. Y esto lo obtiene de los ácidos grasos. Por un proceso que se llama beta-oxidación, se va a formar acetilcoenzima A, que también va a ser para el ciclo de Krebs y bueno, la formación de ATP. Y se va a generar con producto desecho los cuerpos cetónicos. Acá podemos observar la valoración en cuanto al color, en cuanto al color. Que nosotros vamos a generar, vamos a observar y vamos a medir. Proteína. ¿Cuál es la importancia de las proteínas? Recordemos que en sí no debería, condiciones normales, no debería haber proteínas en orina, teóricamente. Pero si nosotros encontramos ya niveles de proteína elevados, puede ser un indicativo de algún daño a nivel glomerular. Puede ser varias cosas, pero una de las causas puede ser un daño a nivel glomerular. Nefropatía diabética, por ejemplo, se engrosa, se ensancha las paredes de la membrana basal glomerular, aumenta la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad, aumenta la filtración de proteínas, por lo tanto, se excreta proteínas, no se reabsorben y nosotros podemos evaluarlas en nuestras tiras reactivas. ¿Cómo es que funcionan estas tiras reactivas para poder valorar proteínas? Bajo el principio de error proteico. Ya. ¿Qué significa esto? El error proteico de los indicadores funcionan, o sea, viran de color en base a la concentración de hidrogeniones, en base a la concentración de protones. Es lo normal. Pero en caso del error proteico, es como el caso de la albúmina, en sus terminaciones amino, puede aceptar, o sea, puede recepcionar iones hidrogeniones, protones. Por lo tanto, recepciona iones, disminuye la concentración de hidrogeniones en el medio, y esto debería afectar al pH del medio, ¿cierto? Pues no afecta en este caso. O sea, disminuye la cantidad de hidrogeniones, el indicador vira de pH, perdón, vira de color, porque está cambiando la concentración de hidrogeniones, pero el pH en el medio es constante. Eso se llama el error proteico de los indicadores. Y de eso es que las tiras reactivas utilizan esta reacción para poder observar y poder valorar las proteínas en orina. En amarillo, con un protón que está en amarillo, y la proteína viene, luego la proteína capta el hidrogenión y el indicador cambia a B azul. Y el pH sigue constante a un pH de 3. Uno de los principales problemas puede ser orinas muy alcalinas que anulan el sistema amortiguador, un color no relacionado con la presencia de proteínas. O cuando tienen demasiado tiempo sumergidas las tiras reactivas de orina. Ya ves que es importante tener en cuenta cuáles son los tiempos estandarizados de cada casa comercial, porque ellos estandarizan estos tiempos en base a las reacciones químicas que se dan en estas almohadillas. Eso es importante, respetar estos tiempos para no para no tener resultados que no se correlacionen verdaderamente con los valores con los valores que hay en nuestra orina. ¿Cuándo puede haber un falso positivo? Bueno, orinas muy alcalinas, diuréticos, cuando se ha eyaculado o hay secreciones vaginales, detergentes, hiperstenuria. Falso negativo, algunas otras proteínas, microalbuminurias.
Cuando hay proteínas, hay un test que nos permite confirmar las proteínas, y fue motivo de pregunta en el módulo anterior. En este caso, tenemos un test de reserva que se usa ácido sulfosalicílico. Este test de reserva utiliza este ácido al 3%, en el cual nosotros lo combinamos con nuestra muestra y por precipitación, por desnaturalización de esta proteína. Las proteínas tienen varios grados de plegamiento. Cuando tú desnaturalizas, rompes estos enlaces y los vas desplegando, los vas desnaturalizando. Y lo vamos a observar físicamente con la formación de turbidez, algo lechoso, y ahí nos va a dar que sí hay proteínas, como un test de confirmación. En cuanto a la tira reactiva, vamos a ver que estas son las escalas en las cuales nosotros vamos a poder valorar. Luego también vamos a encontrar urobilinógeno. En cuanto al urobilinógeno, hay dos tipos de reacciones en las casas comerciales. Reacciones diazo o también que es la reacción de Ehrlich, que también es el reactivo de test de reserva. Mayormente se usa, bueno, Ehrlich, el urobilinógeno, con esto que va a generar un colorante rojo. Y bueno, estos son diferentes tipos de casas comerciales. Por ejemplo, Multitis, reacción de James. ¿Cuál es la actividad clínica del urobilinógeno? Detección temprana de hepatopatía, trastornos hepáticos, cirrosis, carcinomas, porfirias, trastornos hemolíticos. Recordemos que los va a ser producto de degradación OEM de las hemoglobinas. Entonces puede haber ciertos trastornos hemolíticos en cuales nosotros podemos detectar esto. Sensibilidad desde 0.2 miligramos por decilitro hasta 12 miligramos por decilitro. Es importante conocer esto porque también vamos a ver que cuando hay hemólisis de glóbulos rojos, ya sea en el vaso o una hemólisis extravasal, se va a liberar los grupos M y se va a formar la bilirrubina. En el hígado está bilirrubina directa y en el hígado se va a conjugar los sales biliares. Y así se va a poder excretar. También se va a formar urobilinógeno. ¿Cuál es el test de reserva? ¿Cuál es el test de confirmación? Bueno, el reactivo de Ehrlich. Y ahí es cuando vemos que es positivo. Acá podemos valorar y observar cuál es en cuanto a la tira reactiva, qué resultados nos puede dar. Como les comenté, hay dos tipos de reacciones, con el reactivo de Ehrlich y el reactivo de Diazo. Ahora, ¿cuál es mejor? Según Schlesinger y Susan King, investigadoras, determinaron que la reacción de Diazo es más específico para la determinación de urobilinógeno en comparación con el reactivo de Ehrlich. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de tener nuestros reactivos de orina vienen con un inserto, y en el inserto vamos a poder ver el principio, ver qué reactivo está usando, si es Diazo, si es Ehrlich, valorar su sensibilidad, y en base a eso nosotros tenemos que poder valorar nuestros resultados. Bilirrubinas. La bilirrubina se combina con una sal de diazonio y va a generar un... Al principio, bueno, la orina es la bilirrubina tipo conjugada, la cual reacciona con el reactivo en la almohadilla y vira a color violeta. Una reacción química simple, bueno, la bilirrubina conjugada reacciona con sal diazo y genera un colorante. El colorante nosotros lo medimos y es directamente proporcional a la concentración. ¿Con qué lo podemos corroborar? Con el test de Smith, el yodo de Smith. Los resultados normalmente es que no haya bilirrubinas en orina. ¿Qué interferentes podemos tener? Falsos positivos, orinas muy pigmentadas, que tal vez están con algunos diuréticos que lo hacen orinar mucho y concentran la orina.
falsos negativos. Recordemos que las bilirrubinas son sensibles, son fotosensibles. Entonces, una exposición prolongada a la luz puede generar un falso negativo. También los nitritos elevados o también el ácido ascórbico elevado. Otra vez el ácido ascórbico. Por eso en muchos frascos, en muchas tierras reactivas, vemos que también incluyen la valoración de ácido ascórbico como interferente principal. La escala de color en cuanto a las cruces. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, la prueba confirmatoria es la prueba del test de Smith. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder valorar ictericia, por ejemplo. Es una parte de la utilidad clínica. Recordemos que al momento de la lisis de los glóbulos rojos, ya sea por alguna, no sé, alguna patología, hemólisis, o una hemólisis en el vaso, o una hemólisis extravasal, o por una fragilidad en la membrana del eritrocito, capaz una hemoglobina S, capaz un componente está alterado, y se hemoliza el glóbulo rojo. Va a ligar el grupo M, se va a formar bilirrubina, esta bilirrubina viaja hasta el hígado, se conjuga y se va a excretar por el riñón, o también por vía entérica, formando la estercobilina. Y el urobilinógeno va a pigmentar también la orina. Ahora, podemos tener una ictericia prehepática, hepática o posthepática. ¿Qué significa esto? Que en qué momento, dónde se está formando en medida la bilirrubina. ¿Cuál es el origen de la bilirrubina? Por ejemplo, en cuanto a una bilirrubina prehepática, o sea, el hígado está funcionando bien, se da el proceso de conjugación correctamente, se da la excreción correctamente, no hay nada interfiriendo, no hay un cálculo que esté obstruyendo, no hay nada, pero se está aumentando la bilirrubina por algún proceso prehepático, por ejemplo, anemias hemolíticas, eritropoyesis ineficaz, actuación de hematomas, bueno, fármacos, rifampicina, enfermedad de Gilbert y Klinger. Estos procesos pueden generar ciertas bilirrubinas prehepáticas antes de que lleguen al hígado. Y hepáticos, ya alguna alteración propia del hígado, ¿no? Acá ya disminuye la captación de la bilirrubina, por lo tanto, aumenta y disminuye. Posthepático puede ser alguna obstrucción, una colestasis. Y todos estos procesos van a poder facultar que aumente la concentración de bilirrubinas y esto se pueda excretar por la orina y nosotros poder detectarlo mediante las tiras reactivas, mediante nuestras almohadillas y poder dar información clínica relevante. Ahora, en cuanto a la hemoglobina. Ya. La hemoglobina tiene una actividad pseudoperoxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar una reacción entre peróxido de hidrógeno y un cromógeno para producir un producto oxidado, que va a ser el cromógeno coloreado. Se da se da la reacción, se genera el cromógeno que ya está coloreado y así nosotros vamos a poder observar si es que hay hemoglobina o no hay hemoglobina. Gracias a la actividad pseudoperoxidasa propia de la hemoglobina. No es exclusiva de la hemoglobina, puede también confundirse o puede dar positivo con los grupos hemo que tienen la mioglobina. Y si hay mioglobina puede haber, no sé, destrucción de, de músculos. ¿En qué casos puede darse eso? Ejercicio extenuante, por ejemplo. Recordemos que cuando hacen ejercicios pesas, hay microfisuras de tejido muscular. Por lo tanto, hay liberación de mioglobina en la cual eh, se puede detectar mediante la tira reactiva. También puede haber destrucción muscular, pero ya de tipo patológico, una rhabdomiólisis, por ejemplo, o un traumatismo, o el síndrome de aplastamiento, convulsiones o atrofia muscular, alcoholismo y algunas drogas. ¿Cuál es mi utilidad clínica? Valorar hematuria,
ver si hay cálculos renales, glomerulonefritis, pielonefritis, alguna infección, etc. Hemoglobinurias, reacciones transfusionales, anemias hemolíticas, quemaduras graves, paludismo, etc. Mioglobinurias, síndrome de aplastamiento, va a dar positivo. Acá podemos observar si hay mayor concentración de hematíes, vemos que se torna mucho más rojo la orina. ¿Cómo lo puedo confirmar? Pues con el test Thevenin, que contiene ácido acético, piramidón y peróxido de hidrógeno. Y esta es la manera de observarlo en la tira reactiva. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Ya hemos visto uno por uno cómo es que funcionan nuestras tiras reactivas. Hemos visto pH, hemos visto la parte de densidad, nitritos, esterasa glucositaria, glucosas, proteínas, cetonas, urobilinógeno, bilirrubinas y hemoglobinas. Hemos visto su mecanismo de reacción, su utilidad clínica y algunos interferentes. Ahora, ¿cómo es que se hace este examen? Hasta el momento ya hemos visto la utilidad del examen físico y el examen químico. Hemos visto cómo se hace el examen físico. Se tiene que tener a consideración que el examen físico se hace con la orina sin centrifugar directo, con un tubo transparente 12 por 75. Tienes que llenar aproximadamente 8 mililitros, 12 mililitros, un volumen razonable para poder observar primero el examen físico y un volumen razonable primero que te faculte que la tira reactiva entre en su totalidad. En un fondo transparente, un fondo blanco el color, en un fondo oscuro valoras el aspecto. Luego en el examen químico ya tienes que sumergir la tira reactiva y retirarlo rápido y en menos de un minuto, dependiendo de cómo se ha estandarizado la prueba. ¿Qué dice el inserto de nuestra tira reactiva? Si dura debe ser a 1 minuto o 2 minutos. Se sumerge, se retira el excedente con papel toalla, se deja pasar el tiempo necesario, 1 minuto, 2 minutos, dependiendo del fabricante, y se da la lectura, en el frasco. Y ahí es donde valoramos cada uno de los parámetros. Si es necesario realizar un test de confirmación, pues se realiza. Muchas veces no se tienen los reactivos para realizar estos test de reserva. Hasta ahí hemos visto el examen físico y el examen químico. Ahora, una parte importante es ver los elementos formes que pueden estar en la orina. Por ejemplo, eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros, cristales. Y eso forma parte del examen de sedimento urinario y hace un estudio microscópico. Y acá ya empieza la parte más densa. Primero, las recomendaciones son tener todo ya estandarizado y tener sus POEs, sus procesos estandarizados, sus procesos operativos estandarizados. Porque muchas veces una de las falencias de los laboratorios clínicos, y esto pasa en todo nivel del laboratorio, sea un hospital especializado o sea a nivel 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, hasta 1, 4, 2, 3, 4, pasa esto, que muchas veces si se tienen los manuales, los POEs, no se siguen o no se tienen estos manuales. Por eso siempre es importante tener tus procesos operativos estandarizados en un documento, porque si viene un personal nuevo, establecimiento donde laboraba, pero tiene que entender que todos estos procesos laboratorios ya están estandarizados. Y hay organismos internacionales como CLSI, por ejemplo, que nos dan recomendaciones de eh, eh, ya tener estas prácticas bien definidas. Organismos europeos también. Nos recomiendan también, en lo posible,
método, bien es cierto, en el momento de la lectura de la parte química, como es una lectura visual, o sea, está sujeta a la valoración del operario, del usuario, del personal del laboratorio que está ahí realizando el examen. Y muchas veces hay ciertas discrepancias entre la valoración de un color de persona a persona. Ahí entra el terreno de la subjetividad y la automatización intenta corregir este problema. Tener en cuenta la preparación de la muestra que tiene que estar por lo menos, no se debe de analizar por más de 2 horas. Si la muestra tiene más de 2 horas, 3 horas, 4 horas, mejor no analizarlo para una muestra, lo recomendable, pero muchas veces sabemos que no sucede eso. Los elementos formes son muy lábiles, sobre todo en orinas alcalinas. En la primera ponencia también les comenté que en el momento de refrigerar pueden aparecer cristales, y de estos es recomendable disolverlos en baño María previa incubación a 37 grados. Bueno, usar el chorro medio y mezclar bien antes de usarse. Recordemos que en el frasco se mezcla por inversión. Muchas veces, o en la universidad o en el instituto, les decían, no, mezclen en 8. Hagan movimientos en infinito, en 8 sobre la mesa. No es lo recomendable. Lo que se tiene que hacer, lo que se recomienda, es mezclar por inversión, por lo menos 5 veces. Y tener en cuenta cuál es el volumen que vamos a utilizar para realizar nuestro procedimiento, nuestro examen. Aproximadamente en el tubo tiene que haber entre 10 a 15 mililitros. Lo suficiente, bueno, para que se pueda sumergir la tira reactiva, ¿no? Y también posteriormente centrifugarlo. ¿Qué pasaría si es que nos dan un volumen muy escaso? En esos casos podríamos coger con una micropipeta para realizar el examen químico, con una micropipeta, 15 microlitros, y dispensar en cada almohadilla. 15-20 microlitros dispensar en cada almohadilla. Y en lo posible, si es de sedimento, pedir una muestra. Y anotar que en el momento de resultados de la evaluación, los resultados obtenidos de tu tierra reactiva se hizo al examen directo. O sea, se reporta que se fue en gota en gota. En cuanto a la centrifugación, lo que se recomienda es estandarizar en cuanto a gravedades. Porque si nosotros hablamos de RPMs, debemos tener en cuenta que no todas las centrífugas son iguales. Si se dan cuenta en el equipamiento de laboratorio, van a haber diferentes tipos de centrífugas. La variable más importante que se debe tener en cuenta al momento de la centrifugación es el radio de la centrífuga, porque en base al radio va a variar las fuerzas G a la cual va a ser sometida nuestra muestra. Por eso, eh, para no hablar en diferentes idiomas, se estandariza en base a gravedades. Y se recomienda hacer la centrifugación a 400 G, 400 gravedades. O 1500 revoluciones por minuto por 5 minutos, ahí se tiene que calcular según el radio de tu centrífuga. Hay una fórmula en la cual nos puede ayudar a realizar ello. A RCF, también son las gravedades, es igual a 1.118 por 10, acá es 10 a la menos 5, por el radio de tu centrífuga por las RPM, para obtener 400 gravedades. Y ahí vamos a obtener a cuántas RPM les vamos a someter en la cantidad de 5 minutos. Así es como se estandariza la centrífuga para poder tener unas 400 gravedades. Es importante saber que las gravedades pueden afectar a nuestra medición, pueden afectar a la observación de ciertos elementos formes. Como les comenté en el primer módulo, en la clase, hubo un estudio donde se valoró la diferencia de centrifugar a 400G y la diferencia de centrifugar a 500G para poder observar eritrocitos dismórficos y eritrocitos isomórficos.
Se vio en ese estudio que a 500 gravedades observaban mayor porcentaje de eritrocitos dismórficos o isomórficos. Observaban mayor porcentaje en comparación con los 400G. Pero se recomienda igual 400G, depende de lo que quieras estudiar, obviamente. Nota, no se debe usar el freno de mano. Muchas veces cuando estamos apurados en el laboratorio, queremos detener la centrífuga, no sé, ya sea fricción o capaz hay un freno, pero esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede dar la ruptura del sedimento. Recordemos que al momento de centrifugar, por diferencia de densidades, y el sedimento va a ir a la parte final. Nosotros frenamos, vamos a romper ese sedimento y se puede llegar a reconstituir o puede haber algunas células lichadas y, ya no, y la lectura ya se va a distorsionar. De preferencia tubos tapados porque se puede generar aerosoles al momento de la centrifugación. La preparación del sedimento, ya te va a quedar, ya centrifugaste a 5 minutos por 400G, ahora te va a quedar un sobrenadante y un pellet. Tienes de dejar por lo menos de 0.5 a 1 mililitro de volumen de orina para que pueda homogenizarse el pellet. Y dependiendo del volumen que tú dejes en el tubo, vas a tener una dilución, esa de 24 o otra dilución de 24 o 12. ¿Para qué nos sirve esto? Hay algunas tendencias en las cuales se contabiliza en base a los cristales. Y ¿tiene relevancia clínica? Sí, tiene relevancia, pero no se hace mucho de rutina. Suaves en el fondo del tubo, sin intentar ser lo más delicado posible. Pero suspenderlo de manera completa. Se aspira 20 microlitros del pellet homogenizado. El pellet es el sedimento. Te ponen tu lámina por tu objeto y se cubre con una lámina por objeto, una laminilla de 22 por 22 y ya está lista para poder observarlo al microscopio. No es complicado, es totalmente simple, solamente que se debe cuidar los detalles, nada más. El laboratorio es como cocina, te dan una receta y tú tienes que cuidar los detalles, todas las consideraciones para que tu comida, para que tu resultado sea de calidad. Ahora, también otra costumbre es dejar que ya reconstituiste, tienes tu tubito, lo volteas y haces que entre al portaobjeto. No se recomienda esto porque, si bien es cierto, la gota va a caer, va a estar en el portaobjeto, pero recordemos que al momento de caer va a estar deslizándose. O sea, en su trayecto va a quedar algunos elementos formes pesados como los cilindros. Entonces va a generar cierto sesgo, cierta distorsión al momento de nosotros valorar este sedimento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Con micropipeta, ponerlo, aspirar y ponerlo en tu objeto, camino. Eso es lo recomendable. Ahora, ¿cómo empiezo el examen? Bueno, una primera lectura. Si observas algún cilindro, cambiar a mayor aumento. Para el reporte de células se cambia a 40X y se lee un promedio de 10 campos. Eso ya con más detenimiento lo vamos a ver la próxima semana. Hay varios tipos de microscopía que nos van a ayudar a observar ciertas estructuras, ciertos elementos formes. Por ejemplo, la microscopía de campo claro es lo que normalmente, lo que comúnmente se usa, lo más habitual, y lo que hay en todos los laboratorios, o lo que debería haber. Lo de contrastes de fases, mediante un adaptador se puede observar mejor cilindros, algunas tricomonas y matíes dismórficos. Por polarización, bueno, estudio cristales. Y por campo oscuro, ahí podemos observar Treponema pallidum, pero esto ya es con decoración, con algo más, porque Treponema pallidum es una bacteria pequeña.
Ahora, ¿cuáles son los elementos formas que nosotros podemos encontrar? Vamos a encontrar células, bueno, células epiteliales. Vamos a encontrar eritrocitos, vamos a encontrar leucocitos, ya sean polimorfonucleares, ya sean histocitos, etc. Vamos a encontrar cilindros, vamos a encontrar cristales. Ahora, dentro de las células que vamos a poder encontrar, podemos ver células epiteliales. Tenemos varios tipos, principalmente tres tipos. Células columnares o células del epitelio del túbulo renal, ETR, células de transición o urotelio o células del epitelio escamoso, que son parte de la uretra, la parte más distal. Por ejemplo, tenemos células del túbulo contorneado proximal, células del túbulo contorneado distal. Todas estas células corresponden a la red tubular renal, las estructuras tubulares renales. Tienen forma rectangular, tienen forma cilíndrica, pueden contraer gránulos de grasa a las células contorneado proximal. Las células del túbulo contorneado distal son más redondas, ovaladas, su núcleo es un poco más excéntrico. También tenemos células del conducto colector. Estas son en las partes de la parte de los túbulos, parte más profunda, más alta. Vemos que tenemos formas cúbicas, tienen partes medias poligonales, partes lisas, planas, y el núcleo es excéntrico, esférico. En este caso, estas son las más importantes en cuanto al diagnóstico clínico. Pueden irnos necrosis, o si hay alguna una necrosis que está afectando la función de los túbulos renales, por ejemplo, ya no sea la reabsorción, y vamos a ver que hay ciertas alteraciones. Necrosis tubular por exposición a metales pesados, toxicidad inducida por fármacos, toxicidad por hemoglobina, infecciones virales, pielonefritis, etc. Lo que más se observa son células escamosas. Estas son células de epitelio escamoso plano. Están principalmente en la uretra o en la vagina. Son de gran tamaño, aproximadamente 45 a 65 micrómetros. Son planas e irregulares. Tienen ciertos bordes que están medio plegados. No sé si han visto algunas células que tienen así como que estuvieran sucias o tuvieran algo ahí. Estas se llaman células clave. Hay una bacteria que se llama la Gardnerella, que nos da, que es la vaginosis, que va a afectar la célula y se va a observar al momento del examen completo de orina, el examen de seguimiento, se puede observar este tipo de células, células clave. También se puede realizar una coloración, un GAM, por ejemplo, igual también se va a observar. Los leucos son células nucleares circulantes de sangre por diversos motivos. Bueno, los leucocitos nos pueden dar un indicativo de alguna infección, tal vez, o un proceso inflamatorio. Los leucocitos tienen la capacidad. Entonces, desde el glomérulo van a migrar, si es que hay un proceso inflamatorio. Los más abundantes que vamos a poder observar son los polimorfos nucleares, los neutrófilos. Acá podemos observar polimorfos nucleares. También vamos a poder observar eosinófilos, o estos más que todo es ya patológico en presencia de nefritis intersticial mediada por fármacos. Se puede usar coloraciones para poder diferenciarlos, como Romanowski o colorante de Hansel. Igual, no es normal hallar eosinófilos, por eso clínicamente significativo. Encontramos células mononucleares. Encontramos cilindros. ¿Cómo se forman los cilindros? Los cilindros, primero se tiene que tener una base en la cual se va a agregar. Esta base
es la glucoproteína, la TAM-Horsfall. Esta proteína va a lubricar la uretra, va a lubricar todos los conductos. Y esta va a ser la matriz, la principal constituyente de estos cilindros urinarios. Empiezan a agregarse, no sé, células como hematíes, puedes tener cilindros hemáticos, algún cilindro granuloso, cilindros hialinos que no son patológicos, puedes tener cilindros serios, que esos ya son patológicos. Cilindros leucocitarios. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro hialino que está formado exclusivamente por la proteína Horfal, con los que más frecuentemente se observan un índice de reflexión muy baja. Estos cilindros de por sí no son patológicos. Si hay un aumento, puede indicar alguna infección o pielonefritis, pero de por sí no son patológicos. Podemos observar ya cilindros granulosos, por ejemplo el de aquí. Algunos minerales, y dependiendo de qué hay incluido en este cilindro granuloso, toma el nombre. Por ejemplo, si hay glóbulos rojos, cilindro hemático. Si hay glóbulos blancos, leucos, cilindro leucocitario. Se observan mejor en comparación con los cilindros hialinos, porque tienen mayor capacidad de refracción. Normalmente los granulosos se forman por el metabolismo normal mediado por somas. Son patológicos cuando se observan granulaciones gruesas formadas por detritos celulares y proteínas. Acá tenemos ejemplos de varios cilindros granulosos. Acá tenemos un cilindro leucocitario, que también es un cilindro granuloso, solamente que tiene inclusiones de células leucocitarias. Y indican inflamación. Puede ser, sirven para diferenciar pielonefritis de itus bajas. Cilindro hemático, cuando están rellenos de glóbulos rojos. Acá podemos observar también cilindros hemáticos. No está muy buena la calidad de la imagen, pero ahí está. Cilindros también que tienen células epiteliales incluidas. Se asocia toxicidad por metales pesados, fármacos con infecciones virales, retrasos trasplantes. En cilindros serios son los que más raros se ven. O sea, tienen bordes como que más cortados, filudos. También son medios granulosos. Tienen un índice de refracción muy elevado, son amarillos, grises o incoloros. Tienen un aspecto uniforme y homogéneo. Parecen como cilindros anchos, cortos, de extremos, romos y cortados. Se hallan cuando hay estasis extrema de orina, o sea, cuando ya hay disfunción renal. En enfermedad renal crónica, por ejemplo. Y acá podemos ver la formación de los diferentes cilindros en los túbulos de la nefrona. En la de Henle podemos ver que se puede formar los cilindros hialinos, los epiteliales en la rama ascendente, túbulo condroneado distal, cilindros sangre, glóbulos rojos. ¿Qué otros elementos podemos encontrar en la orina? Podemos encontrar, por ejemplo, los cristales. Tenemos cristales de ácido úrico, acá podemos observarlos. Hay dos tipos, monohidratado y dihidratado. Este es el dihidratado, característico, oxalato de calcio o uredilito. Los amorfos, que vemos como un fondo sucio, medio anaranjado, pardo. Y lo importante acá es reconocerlos, o sea, si vemos uratos amorfos y fosfatos, vamos a poder diferenciar a simple vista. Un indicativo indirecto de poder saber cuál es cuál, podemos ver el pH de la orina. Tenemos un pH ácido, podemos inclinarnos a que nosotros estamos observando uratos amorfos. Uratos de sodio, fosfato triples, fosfato amoníaco magnésico estruita. Y acá les comento sobre los fosfatos amorfos. Acá vemos que tienen un pH más alcalino.
igual el fondo sucio. Tenemos carbonato de calcio, son como mancuernas pequeñas, hidratos de amonio, fosfatos de calcio, acá otra vez carbonatos de calcio, que son como las mancuernitas. También tenemos cristales medicamentosos y cristales por, bueno, ampicilina, antibióticos. Ahora, estos cristales de por sí no necesariamente son patológicos, pero si nosotros probamos estos tipos de cristales anormales en el sedimento urinario, por ejemplo, como los cristales de cistina, esto ya nos indica alguna alteración metabólica, algún trastorno metabólico, para un defecto genético, por ejemplo. En este caso, los cristales de cistina, ya no hay reabsorción de cistina de manera adecuada, por lo tanto, aumenta su concentración y esto puede generar cristales. De igual manera con el colesterol, con los cristales de leucina, tirosina, cristales de santina y cristales de bilirrubina. ¿Qué es lo que podemos encontrar como interferentes en estas muestras al momento de hacer nuestro examen de sedimento? Podemos observar almidón, podemos observar gotas de grasa, aceite tal vez, burbujas de aire, no se puso bien a la minilla, algunas fibras de ropa, o puede haber indicios de contaminación fecal. ¿Cómo identificarlos? Ah, hay diferentes planos al momento de hacer la observación microscópica. Tienes que jugar con el micrométrico para poder enfocar cuál es tu fondo adecuado, ¿no? Y la estructura, cuál sí quieres observar y cuáles no, cuál es un artefacto. O son muy refringentes, son muy brillosos. Obviamente no se informa su presencia, son artefactos. Ahora, la contaminación con almidón puede ser contaminación con la fécula de maíz que hay en los guantes, o cuando es un bebé con el talco, que también puede causar. Acá, por ejemplo, vemos contaminación, aire, grasa. Esto es almidón. Esto es burbujas de aire. Las gotas de grasa son incoloras, redondas, van 2 a 20 micras. Es un hallazgo infrecuente. O sea, puede haber grasa en orina, lípidos, sí, puede. ¿Es normal que haya? No necesariamente no, porque un indicativo de daño de la filtración glomerular es que haya lípidos en orina. Al haber daño glomerular, también puede haber paso de proteínas. Entonces, más que todo, un indicador más específico y más sensible de daño de la filtración glomerular es los lípidos en comparación con las proteínas. Por eso a veces observan espuma en la orina, que puede decir que es proteína, sí, pero hay unos estudios que también dicen que puede ser lípidos. Vemos gotas de grasa, más grasa. Ahora también podemos observar cuerpos ovales grasos, que son células del epitelio tubular renal que absorben lípidos. Tienen ciertas vacuolas en las cuales tienen lípidos. Son muy refringentes, o sea, se observan como muy brillosos. Estas gotas están compuestas por triglicéridos. Y acá podemos observar, por ejemplo, esta célula con sus gotitas de grasa, igual acá. Acá, como les comenté, la lipiduria está asociada con mayor frecuencia con daño al glomérulo, causado por el síndrome nefrótico, y también se observa necrosis tubular. Acá vemos más. Las bacterias son un indicador probablemente de infecciones de tracto urinario. No necesariamente es un hito, puede ser alguna contaminación, puede ser. Por eso se tiene que valorar bien y se tiene que recolectar la muestra de manera adecuada. Podemos encontrar también ciertos hongos levoduriformes o filamentosos. Por ejemplo, en la orina de pacientes diabéticos o inmunocomprometidos o mujeres con candidiasis vaginal se observa menudamente Candida albicans.
Recordemos que estas estructuras tienen dos presentaciones. Pueden estar en estado, o sea, estas células, estas levaduras son dismórficas, pueden estar en estado levaduriforme o pueden estar en estado eh, filamentoso, o hasta pueden generar pseudohifas, por ejemplo, acá están en gemación. Y esas son levaduras, levadura, estos son eritrocitos, las leucos, matíes, levaduras. Igual, pues se puede encontrar en el sedimento, observar que estas levaduras forman pseudohifas. Igual aquí, levaduras. ¿Podemos encontrar parásitos en orina? Sí, podemos encontrar parásitos, o también puede ser indicativo de contaminación fecal, como el Enterobius vermicularis. También podemos encontrar huevos del parásito de schistosoma. Acá vemos el Trichomona con su flagelo, y cuando lo vemos en fresco, lo vamos a ver que se está moviendo el flagelo, lo está moviendo. Muy interesante su observación de ello. Igual otra Trichomona, schistosoma, otra vez schistosoma, y huevos enterobios vermiculares. Este es indicativo de contaminación fecal. ¿Podemos observar espermatozoides? Sí. ¿En qué situaciones se observan espermatozoides? Pues cuando ha habido relaciones sexuales, o cuando ha habido masturbación, o cuando hay también poluciones nocturnas, por ejemplo. Normalmente la orina tiene una composición pH muy agresivo para los espermatozoides, por lo tanto, normalmente deberían estar muertos. Cada vez muestran movilidad, pero sí se observan espermatozoides en muestras de orina, moviéndose también. Podemos ver espermatozoides. ¿Se forman? Mm, Preferiblemente no, o sea, no tiene relevancia clínica. A no ser que sea una valoración de algún proceso quirúrgico como cuando te cortan los conductos eferentes, evaluando. Además, esa cirugía, no recuerdo, no fue el nombre. Ya. Vamos a poder observar que en el fondo de nuestro segmento, al momento de hacer nuestra lectura al microscopio, vemos como filamentos medio mucosos que se llaman los filamentos mucoides. Eh, eh, Químicamente está compuesta por la proteína Tom-Horfeld. Y vamos a observar. ¿Es patológico? No es patológico, es normal. Veamos aquí los filamentos mucoides. Ahora podemos, bueno, en un resumen, vemos bacterias, levaduras, de ciertos agentes infecciosos que podemos encontrar, ¿no? Bacterias, levaduras y parásitos como los trichomonas. Ahora, el urocultivo, ¿cuándo entra a taller el urocultivo? Normalmente se hace cuando hay un proceso de infección. En teoría se tiene que hacer, ¿no? Pero muchas veces no se llega a realizar un urocultivo, dependiendo, ¿no? Dependiendo del lugar, por ejemplo, si es una clínica, un policlínico, o no se tiene mucho, no se prioriza mucho ya llegar al agente infeccioso primigenio, una, un tratamiento. El médico dice, no, puede ser por estadística, ¿no? Puede ser una E. coli, le da un tratamiento específico para una E. coli, para gran negativo, que le puede servir tal vez, ¿no? Pero no en muchos casos pasa eso, no necesariamente en todos los casos va a pasar eso, puede ser una infección por un uropatógeno gram positivo. Y para eso es necesario realizar un cultivo, para ver al final cuál va a ser el tratamiento más adecuado para combatir esta infección bacteriana. Ah, para hacer un urocultivo, primero se hace un examen al fresco, se hace una tinción gram, y luego se hace la prueba de catalasa, coagulasa, según lo que se sospecha, ¿no? Se hace gram y se observa si es que tienes gram positivas, gram
Tal vez estás observando bacilos en gram negativos o gram positivos. Y ahí ya te vas orientando más o menos de qué tipo de bacteria, qué agente estás tratando. Siembras en tu agar sangre, agar McConkey y agar clet, o bueno, agar McConkey o clet. Agar McConkey es efectivo para las gram negativas debido a que tiene una alta carga de sales biliares, que estos inhiben. En el caso del agar sangre, el, la alta concentración de manitol, a la alta concentración de sales que hay en este medio, va a facultar el crecimiento de gram positivas, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que también es uropatógeno, sí, sí, también es uropatógeno. ¿Puede generar infección del tracto urinario? Sí, en menor medida, sí, pero recordemos que el 80% casi de todas las infecciones urinarias son E. coli, un bacilo gram negativo. En este, si es un E. coli, sale negativo, tocar sangre, no hay crecimiento, reincubar, negativo, si no hay nada, negativo. Si es positivo y a la vez le has hecho la catalasa, coagulasa, ya bueno, ya puedes identificar qué tipo de estafilococo puede ser. Cuento de colonias, realizar las pruebas bioquímicas, si hay crecimiento sugestivo de un gran negativo en tu agar McConkey y lactosa positivo, o lactosa negativo, vas a hacer tu recuento, haces tus pruebas en tu batería bioquímica para poder identificarla. Bueno, esa es la parte más rudimentaria, ¿no? Si es que no tienes si es que no tienes algún equipo automatizado que ya te haga estos procesos. Pero en teoría, bueno, haces tus pruebas bioquímicas con tus tubitos, la identificas, haces tu reporte y posteriormente puedes hacer tu antibiograma. El agar sangre nos permite, como les comenté, aislar cocos gram positivos, y el agar McConkey nos permite recuperar principalmente bacilos, su fermentación o no de lactosa y su indicador de pH que tiene rojo neutro. Acá podemos ver lactosas positivos con su indicador de pH. Con una saca calibrada es donde se hace la siembra por dispersión y agotamiento en los medios de cultivo. Ahora, si estamos frente a una enterobacteria, podemos ver que son fermentadores de glucosa, son negativos a la prueba de oxidasa, reducen nitrato o nitrito, como les comenté en el examen químico. Recordemos que hay una almohadilla específicamente para valorar nitritos en orina. Entonces, si tenemos unas gran negativas, probablemente coli, en teoría tendría que reducir nitrato a nitrito y dar positivo en nuestra tira reactiva. Si estamos frente a una estafilococo, esto debería ser negativo. O si hay contaminación o algo, se tendría que hacer más valoraciones y más estudios. Y acá podemos ver nuestra batería bioquímica, nuestro tubo de citrato, TCI, precipitación, descarboxilación de lisina, movilidad e indol positivo. Ya acá vemos todo el algoritmo que podemos realizar para poder identificar las gram positivas. Tenemos las gram positivas como las estafilococos. Bueno, hay crecimiento en manitol, probablemente estafilococos aureus, saprophyticus, coagulasa positiva, ¿no? Todos los que son positivos, por ejemplo, manitol positivo, coagulasa positiva, catalasa positiva y además DNasa positiva y sensible a novobiosina y una hemólisis de tipo beta, ya estamos hablando de estafilococos aureus. Y así es como se puede discernir y valorar si estamos dentro de tratando un estafilococos aureus, epidemides o saprophyticus. Ya identificamos, ya sabemos qué agente infeccioso es, seguimos el algoritmo y tenemos que llegar a qué tratamiento más adecuado en cuanto a qué antibiótico más adecuado es. Para ello se le realiza un antibiograma. Se siembra bueno, ajustas en la escala de McFarland a una concentración de 0.5, en el agar Müller-Hinton siembras por dispersión por toda la superficie, siembras con un hisopo, y lo dejas secar un rato y vas poniendo tus anillos con unas pinzas estériles. Pones sus anillos, los mandas a incubar y luego vas a observar anillos de inhibición.
los halos de inhibición, y según el tamaño del halo de inhibición, o si es que hay alguna presentación de alguna resistencia, tú tienes que evaluar e interpretar los resultados para llegar a un antibiótico más adecuado. Físico, el examen químico, el examen de seguimiento y un poco de urocultivo. Ahora vamos a hablar un poco nada más ya de automatización para ya ir terminando. La automatización llega al laboratorio porque sabemos que realizar procesos manuales está sujeto a error. Y el error en el proceso preanalítico es, en cuanto a porcentaje, es en el proceso preanalítico donde se da la mayor cantidad de error, porque automatizar este proceso es mucho más complicado en comparación con el proceso analítico. ¿De que se puede? Sí se puede. Ya hay, por ejemplo, en bioquímica, hay equipos que hacen la parte preanalítica. Eh, en la parte analítica, la injerencia de estos equipos automatizados y la tendencia a automatizar lo que es el laboratorio es con la finalidad de reducir el error, ya sea en la parte preanalítica, ya sea en la analítica y la postanalítica. Por eso, también la automatización, al tener equipos con una cadencia de exámenes mucho mayor en comparación con un personal humano, te va a ahorrar gastos, te va a ahorrar tiempo, tal vez te va a ahorrar espacio, y tal vez también te va, no, y te va a eliminar el factor subjetivo al momento de la valoración de la prueba. Los sistemas automatizados permiten con una mínima manipulación realizar el proceso de análisis de la muestra y como la emisión y valoración de un resultado. Aumenta la productividad, mejora el diagnóstico, hay menor error, menor subjetividad en el reporte, en la medición. Bueno, la función es procesar con mínima intervención humana, mejor performance del método y disminuir la carga de procesos. Al equipo encargarse de todo, el personal humano, el personal de laboratorio, tiene la capacidad de generar otras tareas, capaz de aplicarse de calidad, a poder cubrir las falencias, las limitaciones de este equipo. Recordemos que los equipos automatizados no es que pongo un equipo automatizado y me olvido del factor humano, no es así. Estos son los principios de medición, lactancia, también por refracción y dispersión, turbidez. Mayormente se usa esos tres principios en los equipos automatizados. Por ejemplo, en cuanto a las almohadillas, la reflectancia, la tira cambia de color y absorberá la luz monocromática irradiados como resultado de la reacción química en 60 segundos, en un minuto de reacción. Bueno, hay una unidad óptica que para la cantidad de luz reflectante de cada almohadilla en reacción con la cantidad de luz reflectante de la almohadilla de calibración. Hay una calibración y hay una medición entre comparación entre almohadillas en base a la fotometría de reflectancia. ¿Qué quiere decir esto? Que excluye el factor humano de la subjetividad y ya vamos a ver que estos métodos son más precisos. Igual, refracción, turbidez por dispersión. La diapositiva se la voy a dejar para que puedan leerlo más a detenimiento. También hay procesos semi-automatizados, tal vez para laboratorios que no están tan implementados o no tienen una carga laboral muy elevada. Hay lectores de tiras reactivas semi-automatizados. Igual nos va a eliminar la subjetividad de la lectura. En general, los equipos automatizados son equipos autónomos en los que el operador solo coloca el tubo con origen en el rack, identificados con códigos de barras, preferiblemente tener todo un sistema de gestión integrado, tener tu sistema intralaboratorio que esté integrado con tu sistema intrahospitalario para poder identificar a tu paciente, generar. A su vez, el equipo tiene que estar ya configurado para trabajar con la interfaz y jalar la información de esos códigos de barras.
y así te va a identificar y minimizar el factor de la mala identificación de la muestra. El equipo dispensa cantidades preestablecidas para cada proceso de análisis que deba realizar. El equipo otorga una tira reactiva a cada muestra. El equipo entrega un informe de lectura para cada muestra analizada. Tenemos el IRIS IQ200 de Iris Diagnostics. Utiliza una imagen digital y autorreconocimiento de partículas. O sea, hay equipos que te van a generar ciertas imágenes, las estructuras que van a detectar y te los van a dar para que tú los valores. Ahora, no siempre las imágenes que te den son 100% falibles, o sea, sus resultados no es que sean 100% precisos, tienes que valorarlo. Tenemos equipos como el de Sysmex, UF1000 IQ200, el CIMAX, donde podemos ver las ventajas y las desventajas. Voy a tener Q de Iris, que nos va a dar las imágenes, a evaluar según ciertos parámetros, ya sea el tamaño, el contraste, la forma y la textura. Lo va a codificar y los va a ver, va a dar una imagen. Uy, se paró esto. Podemos ver también que los equipos nos dan la información de los oxalatos, de los cristales que puede haber, de las ciertas células o cualquier cosa que pueda detectar, células epiteliales, leucos, etc. Ya tenemos el equipo de Sysmex UF5000i, este ya tiene mayor capacidad de procesamiento. Y bueno, este equipo ya trabaja con geometría de lujo, ya por fluorescencia, ya es algo más, más compuesto. En conclusión, el análisis de orina automatizado ofrece las ventajas de comodidad, eficacia, es más rápido, es más eficiente, mayor productividad, menor exposición al personal del laboratorio y elimina el factor subjetivo de la medición. Espero que les haya servido esta presentación. Para ya ir finalizando, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pueden escribirlo por el chat, si gustan. Ya la próxima semana estaremos viendo lo que es el reporte, control de calidad y creo que hay otro punto más. Por ahí lo voy a revisar. Las diapositivas se las voy a dar a las organizadoras para que ustedes puedan estudiarlo, observarlo. Sí, creo que voy a tener que hacer modificaciones porque si no, todo tapado, no se observa. ¿Alguna pregunta? Bien, doctor, si no hay preguntas, agradecemos su participación de usted, su excelente ponencia y la participación de Gracias. los que se han inscrito y los que han participado en esta jornada del día de hoy. La próxima semana continuamos igual en el mismo horario de 6 a 8. Gracias, creo que no hay preguntas. Gracias a todos. Le estaremos haciendo llegar la información a sus correos de esta jornada del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.